A tu madre le habría encantado esto si no hubiera fallado en estar viva. Eso fue lo que dijo mi madrastra Diane en la cena de ensayo por un micrófono después de su segunda copa de vino. Mi papá se rió al igual que algunos otros, pero el silencio que siguió desde mi lado de la habitación fue más fuerte que cualquier brindis. Los miré fijamente, el hombre que me crió y la mujer que reemplazó a la única persona que nunca me hizo sentir pequeña. Estaban parados bajo luces de hadas junto al pastel de bodas que yo había pagado, burlándose de mi difunta madre como si fuera un juego, y ese fue el momento en que supe que no habría boda mañana, no para mí, no con ellos en primera fila, no con un padre que una vez juró en la cama de hospital de mi madre que siempre protegería su memoria y luego la vendió para entretener a los amigos de su nueva esposa. No dije una palabra esa noche, no lloré, no los confronté. Me excusé antes del postre, volví a mi habitación de hotel, me quité el anillo de compromiso y abrí mi computadora portátil. En una hora había eliminado mi nombre de su cuenta hipotecaria, la que confirmé hace 2 años para ayudarlos a obtener una mejor tasa cuando el crédito de papá estaba por los suelos. También cancelé todas las facturas automáticas vinculadas a mi cuenta, agua, gas, cable, JOA, seguridad, y envié un mensaje de texto a mi exprometido Brian: no voy a entrar en una familia que escupe en la memoria de mi madre. Hemos terminado. No hay ceremonia, no hay discurso, solo claridad. Por la mañana hubo llamadas perdidas de todas partes, Brian, Diane, mi padre, incluso una de las amigas de Diane enviando mensajes de texto para preguntarme si estaba exagerando. No estaba reaccionando en absoluto, había terminado. A las 9 de la mañana, entré al lugar de la boda, aparté al organizador y cancelé todo en persona. Pagué las multas en el acto, le dije al florista que donara los arreglos, le di una propina al proveedor y le dije que llevara la comida al refugio local, y me fui. Ahora, 72 horas después, he recibido 5 mensajes de voz de mi padre, 3 mensajes de llanto de Diane y un golpe de pánico en mi puerta. No he respondido a ninguno de ellos porque no se estaban riendo ahora, y no los estaba salvando esta vez. Mi madre Evelyn murió cuando yo tenía 16 años de cáncer de ovario, del tipo que se infiltra silenciosamente y no espera despedidas. Se fue a los 6 meses del diagnóstico. Un minuto se estaba riendo conmigo en la cocina haciendo lasaña quemada de memoria, al siguiente estaba perdiendo el cabello en una habitación estéril mientras mi papá comenzaba a llegar tarde al hospital. No se tomó bien su muerte, pero tampoco se derrumbó. Se redirigió, se volvió más frío, eficiente, un hombre que archivó el dolor como una declaración de impuestos atrasada. Empacó las cosas de mi madre a las 2 semanas del funeral, su ropa, sus libros, la pintura que había hecho cuando todavía creía en la alegría, todo en cajas y almacenado para mantener la casa neutral. Lloré cuando lo vi pintando sobre las paredes amarillas de la cocina. Demasiado ruidoso, dijo, necesitamos líneas limpias ahora. No sabía entonces que las líneas limpias significaban hacer espacio para alguien más. Su nombre era Diane, era la mujer de la oficina hipotecaria, la que ayudó a refinanciar nuestra casa 6 meses después de la muerte de mamá. Rubia, aguda, perfectamente pulida. No le gustaba el desorden ni la pesadez emocional, como me dijo una vez mientras quitaba las viejas fotos de mi madre del pasillo. Para cuando me gradué de la escuela secundaria, Diane vivía con nosotros, para la universidad, estaban casados. Diane nunca fingió que le gustaba. Le gustaba el control, le gustaba lanzar sugerencias sobre cómo debía vestirme, con quién debía salir, cuál debía ser mi carrera. Llamó a mi madre frágil y suave. Una vez dijo: admiro la amabilidad de tu madre, pero no estaba exactamente hecha para el mundo real, ¿verdad? Casi me fui esa noche, pero me quedé por mi papá. Me quedé durante los cumpleaños que olvidó, durante las vacaciones en las que nunca se mencionó el nombre de mi madre, durante las conversaciones de la cena en las que Diane dominaba todos los temas y papá seguía su ejemplo como un perro entrenado. Me quedé cuando me pidieron que confirmara la hipoteca de su nuevo lugar, diciendo que sería temporal, solo hasta que papá reconstruyera su crédito. Me quedé cuando quisieron que organizara el Día de Acción de Gracias en mi casa, pero me pidieron que evitara cocinar cualquier cosa que solía hacer mi madre, es demasiado pesado. Y me quedé cuando Brian me propuso matrimonio y Diane se ofreció a planificar la boda porque no tienes una mamá que haga eso por ti y yo sé lo que estoy haciendo. Pero creo que en el fondo supe, en el minuto en que la dejé tocar la memoria de mi madre con esas garras, que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran a la garganta. Esperaron hasta la cena de ensayo, no esperaban que me fuera y definitivamente no esperaban que me llevara todo lo que había dado.
Hay un tipo de traición que no viene con gritos ni portazos, viene con poner los ojos en blanco cuando hablas, con correcciones corteses frente a extraños, con ser tratada como una invitada en tus propios recuerdos. Para cuando la planificación de la boda alcanzó su máxima velocidad, ya había comenzado a ver las grietas. La primera fue cuando Diane accidentalmente dejó a mi mamá fuera de la presentación de fotos que habíamos creado para la recepción. Había subido fotos de la infancia, días de playa, fiestas de cumpleaños, el último día de la madre que pasamos juntas. La edición final regresó con los fines de semana de spa de Diane y fotos grupales de su familia extendida, pero ni una sola foto de Evelyn. Cuando le pregunté al respecto, agitó la mano. La vibra necesitaba ser más festiva, las fotos de tu madre se sentían un poco anticuadas. Anticuadas, como si Evelyn fuera una tendencia que había pasado de moda. Papá no dijo nada, solo se frotó la sien y dijo, no hagamos de esto un gran problema. Siempre era yo la que lo convertía en un gran problema. Como cuando le dije a Diane que quería usar los pendientes de mi madre, delicados aretes de zafiro que usó en su propia boda, y ella respondió, oh, esas cositas pequeñas. Iba a sorprenderte con algo elegante de mi colección. Como cuando insistió en elegir al florista porque, francamente, tu gusto es un poco apagado. Como cuando mi padre se rió cuando ella lo dijo. Comencé a tener sueños, mi mamá parada al borde de la ceremonia, silenciosa, observando, distante, desvaneciéndose. Los ignoré, me dije a mí misma que estaba siendo demasiado sensible, que las familias son desordenadas y las bodas son estresantes. Hasta que una noche, 2 semanas antes de la cena de ensayo, escuché una conversación en la cocina. Diane estaba hablando por teléfono, no es mi culpa que todavía adore a una mujer que murió hace más de una década. Honestamente, Evelyn era débil, dulce sí, pero inútil. Yo soy la que está limpiando el desastre que dejó atrás. Y luego, risas. La de mi padre, no una fuerte, sino del tipo suave y cómplice, del tipo que dice, esto está bien. Me quedé afuera de la puerta por un minuto entero, no hablé, no lloré, solo escuché, y algo en mí cambió. No de una vez, pero lo suficiente. Suficiente para empezar a preguntarme por qué me estaba casando con personas que ni siquiera podían fingir respetar a la mujer que me hizo quien soy. Suficiente para darme cuenta de que el amor sin lealtad es solo una actuación, y yo había actuado durante demasiado tiempo. No salí de esa cena de ensayo con rabia en el pecho, salí con una lista de verificación. Para cuando llegué a mi habitación de hotel, ya había decidido que no iba a llorar ni a explicar ni a rogarle a alguien que viera el daño que estaban haciendo. Había hecho eso durante años. Había interpretado a la hija hermosa, la pacificadora, la que entendía. Nunca me entendieron, pero entendieron lo que les di, seguridad financiera, estatus social, alguien a quien culpar cuando las cosas se ponían feas. Así que decidí darles lo único que realmente merecían, silencio y consecuencias. Lo primero que hice fue iniciar sesión en el portal de las hipotecas. Todavía tenía acceso de cofirmante. Hace 2 años, no podían calificar para la casa que querían por sí solos. El crédito de mi papá todavía estaba arruinado por una inversión fallida en la que Diane lo había presionado, y sus ingresos eran complicados, así que agregué mi nombre solo para ayudar. Nunca se perdieron un pago porque configuré el pago automático de mi cuenta durante los primeros 6 meses. Y cuando intenté retirarme el año pasado, Diane me llamó dramática y mi papá dijo, dale tiempo, somos familia. Pero la familia terminó en ese micrófono. Así que presenté la solicitud oficial para eliminar mi nombre como cofirmante y propietaria. Mi crédito ya no era su muleta. Luego revisé cada factura vinculada a mi cuenta, gas, electricidad, agua, internet, JOA, sistema de seguridad. Les había ayudado a configurar todo. No eran expertos en tecnología y yo me encargaba del papeleo, lo que significaba que la mayor parte todavía estaba a mi nombre, todavía se me facturaba. Cancelé todo en menos de 30 minutos. No los dejé en peligro, solo en incomodidad. La hipoteca ahora se reevaluaría sin mi apoyo, su tasa se dispararía, sus servicios públicos se cerrarían a menos que se dieran cuenta a tiempo, y su hermosa vida, la que construyeron enterrando la memoria de mi madre, finalmente les costaría algo. Luego envié un mensaje de texto al coordinador del lugar, boda cancelada, el depósito es suyo. Por favor, done la comida a un refugio y devuelva las flores si es posible. Cubriré las multas sin preguntas. A la mañana siguiente me desperté con llamadas perdidas.
El nombre de mi padre, el de Diane, el de mi exprometido, el de mi madre, todos parpadeando en mi pantalla como alarmas que ya no necesitaba responder. Y cuando el primer golpe llegó a mi puerta esa tarde, no me moví, porque la puerta que cerraron de golpe en esa cena no la iba a volver a abrir. La primera consecuencia real llegó a las 10:47 de la mañana siguiente. Un mensaje de voz de Diane con la voz aguda y quebrada: niña mezquina, han cortado la electricidad. Tu padre tiene una afección cardíaca, ¿te importa? No mencionó la cena de ensayo ni su broma ni la mirada que le di al salir de la habitación sin tocar el postre, solo las facturas, las cosas que solía administrar. Esa tarde el gerente del lugar me dejó un amable mensaje de voz agradeciéndome la donación. La comida había ido a un refugio en el centro, la compañía de flores había reutilizado los arreglos para un ala de hospicio. Incluso el DJ, Dios lo bendiga, dijo que entendía. Mientras tanto, recibí una llamada frenética del contador de mi papá: ¿de verdad quitaste tu nombre de la hipoteca? Esto afecta su tasa de interés, su elegibilidad. ¿Lo pensaste bien? Lo hice, dije con mucho cuidado. Hubo una larga pausa, luego un silencioso: bueno, maldita sea. Para el segundo día, el agua estaba cortada. Para el tercer día, Diane publicó una cita críptica en Facebook: algunas hijas nacen ingratas, algunos padres viven lo suficiente para lamentar haberlas criado. La borró 2 horas después de que alguien, probablemente uno de sus amigos de la iglesia, comentó: ¿no hiciste una broma sobre su madre muerta en una cena? Tal vez reflexiona un poco. La ironía era que no le había dicho a nadie, sin mensajes de texto masivos, sin publicaciones en redes sociales, sin monólogo de venganza. Pero la gente siempre habla cuando alguien tan cuidadosamente pulida comienza a agrietarse. El cuarto día mi padre apareció en mi puerta. Sin llamar, sin avisar, simplemente se quedó allí hundido, un hombre que finalmente se había quedado sin control. Llamó una vez, luego otra vez. No abrí, pero observé desde la cocina, tranquila, impasible. Dejó una carta en el buzón. Estaba escrita a mano. No quise que fuera tan lejos, estábamos tratando de ser graciosos, ella se dejó llevar, no debí haberme reído. ¿Podemos hablar? No hubo disculpas para mi madre, solo excusas, solo arrepentimiento de que algo se hubiera roto. Todavía no entendía. No solo se burlaron de mi madre, la borraron. Y ahora querían la gracia de la hija a la que le enseñaron a quedarse callada. Pero ya no estaba callada y no iba a ir a la puerta. Me pidieron que fuera a la casa, no a través de una llamada, ni siquiera un mensaje de voz, solo una carta deslizada debajo de mi puerta con una letra temblorosa que reconocí de inmediato: la de mi padre. Necesitamos hablar, por favor. No podemos arreglar esto sin ti. Arreglar, esa siempre fue su palabra: arreglarlo, cubrirlo, tapar el agujero, pintar la pared, olvidar lo que había debajo. Pero fui, no por ellos, por mí, para asegurarme de no llevar ni una onza de esto hacia adelante. Cuando llegué, la casa estaba más fría, no solo emocionalmente, literalmente. La electricidad todavía estaba cortada, la calefacción no funcionaba, no habían descubierto cómo restablecer las cuentas todavía, y el silencio en los pasillos se sentía más espeso que el panel de yeso. Diane estaba sentada en la sala de estar envuelta en un abrigo, con las uñas astilladas y los ojos hinchados. No saludó. Mi papá estaba parado junto a la chimenea, con facturas de papel en la mano como un niño que sostenía una boleta de calificaciones reprobatoria. Me puse en contacto con el banco, dijeron que la tasa de interés subió. Podríamos perder la casa. Asentí. ¿Podrían? ¿Puedes simplemente confirmar de nuevo? Solo hasta que nos estabilicemos. Mi mirada no vaciló. No. Diane dejó escapar un suspiro. Esto es un castigo. Nos estás castigando por una broma. No, dije con calma. Están sintiendo lo que sucede cuando alguien que los apoyó deja de fingir que lo merecen. Su voz se elevó. ¿Crees que tu madre era una santa? Nos dejó sin nada. Yo reconstruí a tu padre desde cero. Murió de cáncer, dije rotundamente, y ustedes hicieron un chiste de su memoria. Por un momento, nadie habló. Luego mi papá dijo: ella no habría querido esto. Lo miré directamente a los ojos. Ella tampoco habría querido que me quedara callada.
Saqué una carpeta de mi bolso y la coloqué en la mesa de café. Dentro mi aviso oficial de desvinculación de la hipoteca, una lista de cada cuenta que cancelé y una sola nota escrita a mano. Les di todo lo que tenía. No perdieron a una hija, la gastaron. No la abrió, solo la miró fijamente como si pudiera incendiarse. Espero que lo resuelvan, dije, pero no será a través de mí. Y salí no con satisfacción, no con odio, sino sin nada en mis manos y con todo intacto en mi corazón. Pensé que la libertad se sentiría como una ola rompiendo, pero no fue así. Se sintió como quietud, del tipo que solo notas después de años de ruido. Después de salir de la casa de mi padre, no me apresuré a reconstruir nada. Me tomé un tiempo. Eliminé viejos mensajes de voz, borré fotos de mi teléfono que solo me recordaban quién tenía que ser para sobrevivir a su alrededor. Me mudé a un pequeño apartamento con vecinos tranquilos, paredes blancas y una cocina lo suficientemente grande como para cocinar las recetas que mi madre solía amar. Hice su sopa de limón primero. Solía decir, el secreto es agregar la ralladura al final, después de hervir. No quieres que el sabor desaparezca. Pensé en cómo vivió toda su vida así, tranquila, gentil, pero sin perder nunca su esencia. Era mi turno ahora. Comencé a ser voluntaria en un centro de recursos legales para mujeres, ayudando a las personas a desenredar la dependencia financiera, las trampas de deudas y la coerción familiar. No era glamoroso, no era ruidoso, pero era real. Las mujeres que conocí me recordaban a mí misma, pulidas por fuera, enjauladas por dentro. Algunas estaban tratando de dejar malas relaciones, otras simplemente estaban tratando de creer que se les permitía querer más. Una mujer, una madre soltera viuda, se derrumbó cuando la ayudamos a reclamar la escritura de su casa a sus suegros que intentaban echarla. «Me salvaste», susurró. Negué con la cabeza. «No, simplemente dejaste de esperarlos». Por la noche caminaba por el lago cerca de mi apartamento. Sin anillo de bodas, sin prometido, sin título, solo yo y el fantasma de la chica que una vez rogó ser incluida en habitaciones que no eran dignas de ella. Y por primera vez no estaba sobreviviendo, estaba viviendo en mis propios términos. Un mes después de que salí de la casa de mi padre, llegó un paquete. Sin remitente. Dentro había un álbum de fotos, viejo y polvoriento con el cuero agrietado y la encuadernación deshilachada. Lo reconocí al instante. Era el de mi madre, el que Diane había guardado hace años y dijo que estaba demasiado cargado emocionalmente para la sala de estar. Tenía fotos de mi mamá sosteniéndome cuando era bebé, riéndose en el jardín, ella y mi papá bailando lento descalzos en la cocina, pequeños destellos de dulzura que el mundo nunca llegó a ver. Metida entre las páginas había una nota, solo una línea: me equivoqué, lo siento. Papá. Sin firma, sin súplica, solo papel y tinta, y finalmente silencio usado de la manera correcta. No lo llamé no por despecho, sino porque algunas disculpas no están destinadas a reabrir una puerta, están destinadas a cerrarla correctamente. Esa noche hice té y me senté en el suelo hojeando el álbum lentamente, página por página. Reconstruí a una mujer que intentaron borrar, no solo a mi madre, a mí, la versión de mí que se había quedado callada para ser aceptable, la versión que cofirmó hipotecas y se tragó la falta de respeto solo para mantener la paz. Esa mujer se había ido, y en su lugar había alguien que no pedía ser respetada, sino que lo esperaba, alguien que no confundía el silencio con la fuerza, sino que usaba el silencio para establecer límites, alguien que recordaba a su madre no como una sombra, sino como la chispa. Coloqué el álbum de fotos en el estante junto a la ventana, no escondido, no archivado, visible. Luego abrí mi diario y escribí una última línea para cerrar este capítulo: no fui yo quien se alejó de la familia, fui yo quien finalmente dejó de fingir que todavía era mía. Y con eso dejé el bolígrafo no por amargura, sino por paz, porque dejar ir no es debilidad, a veces es el comienzo de todo.